Lina Garrido hoy es una versión mejorada de todo lo que en algún momento me hubiese imaginado. Es una mujer que ha roto todos los sueños o inclusive ha superado todos los sueños que tenía desde niño. Tengo 38 años de edad, soy nacida en el departamento de Arauca, soy llanera, soy hija de una familia muy unida, muy creyente, temerosa de Dios. Mis papás son docentes de escuela pública, ya pensionados los dos. Soy esposa de un policía, hoy en uso de su buen retiro. Mamá de Samantha, de 15 años. Mis hermanas, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos ellos son mi motor y mi mayor fuerza para conquistar todos y cada uno de los propósitos que a lo largo de mi vida me he trazado. Me gusta la política, soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en marketing político y opinión pública. Tuve la oportunidad de tener una experiencia laboral en el Congreso de la República como asistente en el 2011. Empecé mi carrera política hace 10 años, en el 2015. Me lancé al Consejo Municipal de Arauca, gané. Luego quise enfrentar una contienda a la Asamblea Departamental. Me quemé por 36 votos. Uno no sabe qué duele más, si quemarse por mucho o quemarse por poquito. Y luego enfrenté la contienda a la Cámara de Representantes, que es la que hoy me tiene aquí. Entonces soy una mujer agradecida con Dios porque me ha iluminado el camino, me ha hecho crecer en cada una de estos desafíos y hoy me enorgullece que mi departamento suene por la voz potente que nosotros hemos logrado consolidar en la Cámara de Representantes. Colombia atraviesa momentos decisivos y en medio de ese escenario hay voces que no se acomodan al silencio. Lina Garrido se ha consolidado como una figura firme dentro del debate político, asumiendo un papel de oposición que muchos consideran necesario para el equilibrio democrático. Su labor no se ha limitado a criticar, sino a cuestionar, proponer y exigir transparencia frente a decisiones que impactan directamente a los ciudadanos. En un sistema donde el control político es clave, su presencia ha representado vigilancia, debate y contraste de ideas. Para muchos sectores, su postura ha contribuido a abrir discusiones que de otro modo pasarían desapercibidas. Más allá de simpatías o diferencias, su actuación ha puesto sobre la mesa un principio esencial. En democracia, la oposición no es un obstáculo, es un contrapeso que fortalece las instituciones y mantiene viva la conversación pública. En una entrevista le preguntaron qué soñaba ser cuando fuera grande, y sin dudar respondió, quería ser profesora. Desde joven entendía el poder de la educación para transformar vidas. Ese deseo reflejaba su vocación de servicio, liderazgo y compromiso con formar conciencia, valores que hoy traslada a su labor pública. No, yo quería ser maestra, quería ser docente como eran mis papás. Entonces teníamos un portón de aluminio pintado de rojo y entonces mis papás siempre le buscábamos en el bolso a mis papás las tizas y de ahí empezábamos, entonces colocábamos todos los muñequitos y empezábamos a darles lecciones en ese portón del patio y obviamente borramos. O sea, eso para nosotros era el sueño de mis hermanas también. Pero mis papás siempre decían, no, maestro, no, por favor, porque saben el compromiso y sobre todo que es una profesión demasiado abnegada y demasiada responsabilidad, porque estás en un salón de clases donde la vida de 35 niños está a tu cargo y tal vez de pronto no es tan bien remunerado o tan bien correspondido según lo que da eso. Entonces ellos siempre quieren que los hijos vean algo distinto o sean mejores o busquen otros escenarios. Y bueno, cuando decidí encaminarme en mi carrera política o en mi carrera profesional, Pero pues perdona que te corte encontré las ahí, relaciones internacionales. Lina, ¿cuál fue el detonante para tú decir, definitivamente maestra no? Lo mismo es la política. ¿Qué pasó? No, ellos de alguna manera como que cuando era niña pues decían, no, docente no, mira otras cosas. Y en la medida en que fui creciendo, que ya llegué al bachillerato, entonces ya yo quería ser la representante del curso, me lancé a personera y gané.
Y cuando me gradué de 11, la pregunta era, ¿qué quieres ser? Y yo dije, quiero ser alcalde de Arauca. Entonces, creo que de ahí ya, cuando me fui para la universidad, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, entendiendo un poco que era como el escenario en el que quería desenvolverme. Y cada vez que avanzaba, pues más me enamoraba. Y mi experiencia profesional en el Congreso, como asistente a una representante de Arauca en ese entonces, pues me terminó de confirmar que definitivamente ese era el escenario en el que quería desenvolverme. Cuando le preguntaron cuál ha sido el mejor discurso de su trayectoria, mencionó dos momentos clave. El primero fue el cierre de su campaña a la Cámara de Representantes, un mensaje cargado de convicción y propósito que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida pública. Pero el que más impulsó su visibilidad nacional fue su intervención en el Congreso dirigida al presidente Gustavo Petro, donde fijó una postura firme desde la oposición y logró que su voz trascendiera el recinto para convertirse en tema de conversación en todo el país. Yo creo que el discurso para mí más importante fue cuando yo clausuré mi campaña a la Cámara de Representantes, porque pues era la campaña más grande en la que yo había participado, eran cerca como de 1000 personas, y era apostarle a un escenario en el que jamás en la vida me hubiese soñado estar, que era ser representante a la Cámara. Entonces para mí tuvo una connotación emocional, yo lloré, mi mamá dio discurso, entonces eso me emocionó más, y yo ahí le dije a los araucanos que yo iba a hacer sonar Arauca y que la iba a defender. O sea, eso para mí generó un compromiso muy grande. Por supuesto, el discurso que me cambió la vida, el discurso del 20 de julio, que yo lo di jamás imaginando cuál era el resultado de esos 15 minutos, porque para mí era una conversación directa con Gustavo Petro. Hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Cuando uno lleva 3 años en el poder, las obras son las que hablan por uno. Tal vez en el primer año o en el segundo, los discursos bonitos todavía calan, pero en el tercero no. El tercero no. Y hoy solo es palabrería, discursos vacíos, sin nada real que mostrar. Hace un año, en este mismo recinto, en una sesión de plenaria, compartían con los presidentes del Senado y la Cámara, a quienes usted ayudó a elegir, manoseando el Congreso. Y hoy están presos por corrupción. Plata que iba para los niños de La Guajira, agua potable. Se fueron, según apunta Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial, a sobornar para el trámite de la reforma pensional y la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Yo le quería cantar la tabla a Gustavo Petro, punto. Pero nunca me imaginé que esa cantada de tablas conectara y se sintieran identificados millones de colombianos. Entonces, eso me cambió la vida. Y hay otro que para mí siempre va a ser recordado con muchísimo cariño y agradecimiento, y fue en el Movistar Arena. Yo no conocía el Movistar Arena. Nunca había ido a un concierto al Movistar Arena. Y a mí, Abelardo de la Estrella me invita a acompañarlo en ese momento y a ser parte de quienes iban a dar un salto en el escenario. Tener a 16,000 personas viéndote en vivo y en directo. Ahí, no, yo creo que me temblaba hasta el apellido en ese momento. O sea, yo me sentía la cantante más famosa, ni Shakira, ni Karol G. Y el cariño de la gente, la ovación de la gente, eso es inolvidable. Y lo agradezco a Abelardo esa oportunidad. Hoy, la historia que hemos recorrido no es solo la de una congresista, es la de una mujer que decidió alzar la voz cuando muchos preferían guardar silencio. Lina Garrido ha construido su camino desde la convicción, entendiendo que la oposición no es destruir, sino vigilar, cuestionar y proponer. Desde aquel cierre de campaña que encendió a sus seguidores, hasta su intervención en el Congreso frente al presidente Gustavo Petro, su figura tomó fuerza nacional.
Más allá de la controversia, su papel refleja algo esencial en democracia, el equilibrio, porque un país fuerte no se construye con una sola voz, sino con debate, carácter y firmeza. Y para muchos ciudadanos, su postura representa precisamente eso: determinación, identidad y defensa de principios. Si este contenido te aportó valor, compártelo, comenta tu opinión y sigue siendo parte activa de la conversación. Colombia necesita ciudadanos informados y comprometidos.